Gracias, concejal. Tiene uso de la palabra, concejal Armando Chiappe. Muchas gracias, presidente. Voy a tomar la palabra en el nombre del bloque, por supuesto, apoyando y haciendo propia no solo la declaración que ha sido leída por el señor secretario, sino también las palabras de mi colega preopinante. Decir que, puesto que en Argentina no existen las penalizaciones por el Código Penal por delitos de negacionismo, como sí ocurren en otros lugares, y pongo por caso Alemania, donde relativizar o negar o hacer apología de lo que acontecieran en los oscuros años de los finales de la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen nazi, el Código Penal en Alemania te penaliza con distinta escala de acuerdo a lo que uno niegue o relativice. En Argentina, al no tener esa cláusula penal, nos queda entonces, y retomando lo que decía Daniel Fuentes hace un momento, ¿qué hacemos nosotros? Y lo que nos queda a nosotros es asumir fuertemente este misterio que también hizo referencia a ella, que es el misterio de la representación. Y es que nosotros tenemos que tomar la palabra desde este lugar que estamos ocupando en nombre propio, pero también en el nombre de aquello que representamos, de la pluralidad de los ciudadanos de Río Cuarto, que nos dan un mandato y que nosotros, recordando ese viejo término griego que es querigma, que es hablar con valentía en nombre de la verdad en determinado momento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque es verdad lo que dijo el poeta Paul Celan, rumano, cuya toda su familia fue exterminada en los campos de concentración, que nadie puede atestiguar por un testigo. Pero nosotros sí podemos tomar la palabra para declarar la verdad, para desmontar la falacia, que es el argumento que parece algo cierto, pero que en el fondo su argumento está fallado. Y lo que ha pasado en estos últimos días es que se quiere resucitar unas antiguas falacias que desde la vuelta de la democracia, una y otra vez, los testigos y aquellos que hemos visto a los testigos que hablan con sus propios cuerpos, con sus marcas y con su palabra, y nosotros que hemos visto a los testigos y que los hemos escuchado, tenemos que hacer de eco resonante de eso que hemos visto y escuchado. La primer falacia que estos días se ha querido poner en el ámbito público y que ha traído tanto escozor, ¿no?, por cosas que pensábamos que estaban saldadas, pero están ahí, están en la parte de la iniquidad también del ser humano, eso que no queremos ver muchas veces, que está presente también en nosotros y en la sociedad. Y está bien entonces que salga para poder polemizarla y una vez más saldar cuentas. La primera de las falacias es la idea de que acá hubo dos demonios. La idea de que acá hubo una guerra, eso es lo primero que tenemos que desmontar. Porque aún en la guerra hay reglas que están bajo la Convención de Ginebra. Ni siquiera eso fue lo que pasó acá. No hay dos demonios cuando una de las partes es el propio Estado usurpado. Y aun cuando hubiere delitos de organizaciones particulares insurgentes, esos delitos fueron en democracia
saldados por los jueces de la democracia y fueron condenados. No es verdad que la democracia argentina hizo vista gorda de esos eventos, sino que la propia justicia, y yo creo que acá hay que hacer un señalamiento de la valentía con la que se procedió el poder político en la vuelta de la democracia bajo el doctor Alfonsín en el juicio a las juntas, pero también en el juicio a las conducciones de las organizaciones insurgentes. Porque fueron condenados, porque no se armó ningún tribunal especial, como fue en algunos otros lugares del mundo. Se cita muchas veces Nuremberg, que encima los jueces ni siquiera, ¿no?, estaban observados por las fuerzas aliadas. En este caso no se armó ningún otro tribunal que no fuera de la justicia propia que teníamos en Argentina. Por eso el juicio a las juntas, también el juicio a las conducciones de las organizaciones insurgentes es algo que es materia de ejemplo en el mundo. ¿Y por qué digo que no hay dos demonios? Aun cuando uno pudiera decir que en el prólogo del Nunca Más, el escritor Sábato y quienes lo acompañaron pudieran haber dejado esa impronta allí, probablemente en el prólogo. Nosotros ya hemos desandado ese camino. Sabemos que cuando un particular comete un delito, le queda el Estado arriba para que salde esa cuestión. Eso es lo que hace que nosotros no nos matemos entre nosotros, saber que existe una instancia en el poder del Estado como monopolio último, el que puede juzgar y puede dar justicia. Ahora, ¿qué pasa cuando es el Estado el que es el terrorista? Cuando el Estado provoca acciones fuera de la ley, porque la represión fue clandestina, porque la represión fue en oscuras mazmorras, porque no hay números, no son las víctimas las que tienen que decir los números, sino que es el propio Estado el que tiene que asumir esa condición, y por eso es que no hay dos demonios. Por eso es que hubo terrorismo de Estado. Eso hay que decirlo claramente, es la primera falacia que tenemos que desmontar. Porque se quiere decir, por un lado, que el Estado hizo vista gorda con las organizaciones insurgentes, lo cual es mentira. Y por otro lado, se quiere igualar lo que pudieran haber hecho las organizaciones, sus motivos, sus efectos, con lo que pudo hacer el Estado usurpado de la última dictadura genocida. No hay condición de igualdad. Y hay que tener bien claro que se resucitan estos debates porque hay objetivos de carácter político. Ya lo intentaron hacer con el 2x1, que fue frenado con el pueblo en la calle, con la movilización. El pueblo argentino sabe que esta es una fibra muy sensible que se está tocando. Ya salimos a las calles una vuelta, varias vueltas, pero en este último intento. Y ahora es una vuelta más porque lo que se intenta, en el fondo, es que aquellos que han sido condenados y que en su momento es verdad que existió indulto, pero fueron las propias fuerzas de la democracia las que tumbaron las leyes de impunidad y volvieron a restituir los juicios y volvieron a mandar los genocidas a la prisión. Lo que se intenta de una u otra forma es conmutar esas penas, es atenuarlas, mandar los genocidas a la casa, el 2x1. Cuando intentan hacer esto que han intentado en estos últimos días, no están reivindicando ninguna memoria completa, están buscando un objetivo político. Están tocando probablemente en un país en el que tiene un carácter tan faccioso, están tratando de tocar la fibra más íntima de lo que en realidad estamos muy de acuerdo, el núcleo ético en el que estamos muy de acuerdo.
Mire, presidente, esto no es una disputa alrededor de números fácticos, de cuantificaciones. Se quiere para relativizar y para negar, decir si tal cantidad o tal otra, mienten, inventaron una cifra. En el Nunca Más dicen 8.000, pero la Embajada de Estados Unidos en el 78 decía 22.000. Miren, esta mañana me acordaba de la película La Deuda Interna, un Juanjo Camero, un maestro rural en la Puna, cómo entraba el comisario a requisarle y a revisarle, a ver, una bibliotequita así tenía, a requisarle los libros. Imagínense lo que ha pasado en los lugares recónditos de la patria, a donde llegó el comando en el que tenían que requisar, en que tenían... No son las víctimas los que tienen que proveer los números, son aquellos mismos que han sido condenados los que saben, los que tenían los registros y los destruyeron, los que apropiaron a los bebés y no dicen dónde están, ni dónde están los desaparecidos para que puedan tener una sepultura, como ya lo expuso Antígona en el mundo griego, que pedía el cuerpo del hermano. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los niños apropiados que hoy son hombres y mujeres? No es una disputa por cifras de comprobación. Lo dijo el escritor Martín Coan de una manera, para mí, magistral. El autor de 2 veces Junio dijo: no tenemos los muertos, tenemos desaparecidos, porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. Por eso la cifra es abierta y sí son 30.000, porque no es un invento, porque es una apelación para que esos nombres, esas cifras, esos registros aparezcan, para que digan la verdad los que están hoy condenados, que están en la prisión. Son ellos los que tienen que decir la verdad, los que tienen que romper el pacto de silencio. No hay ninguna verdad completa, no hay ninguna verdad siquiera, si no dicen esa verdad. Porque no hubo una guerra, rompieron todos los códigos de la guerra, de los pactos internacionales, de Ginebra. Fue un horror. Y el horror, quien más claramente, por lo menos para mí, además de haber escuchado en los juicios las cosas, las atrocidades que hicieron estos genocidas, es el dato de que cuando Alfonsín nombró por el decreto a la comisión del Nunca Más y pusieron a las primeras secretarias, a las 2 o 3 semanas renunciaban las secretarias de escuchar los horrores que tenían que tipear a máquina. Renunciaban una y otra vez los funcionarios que ponían a tipear, porque es insoportable, porque tiene el carácter de lo insoportable. Tenemos que, como sociedad, mirar la iniquidad para poder reconstruirnos. No vamos a retroceder ni un milímetro de lo conseguido por la memoria, la verdad y la justicia. No vamos a retroceder del núcleo ético que nos legaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que hemos recibido en este recinto muchas veces. Quiero desagraviar a la abuela Estela Carlotto, que ha sido agraviada, que ha hecho las abuelas junto con las madres, pero las abuelas, una tarea única, devolver la identidad de esos chicos que hoy son hombres y son mujeres, que aún siguen buscando en sus añosos cuerpos, marchan con prótesis, con sillas, recordándonos la tarea en la que no podemos cejar, en la que la democracia no puede cejar, que no podemos dejar. No inventamos ninguna cifra. Es abierta porque se la pedimos a aquellos
que perpetraron los horrores. Porque no vamos a claudicar. Es que este Consejo acompaña la declaración, la vota y acompañará en esta instancia y en todas las instancias que haga falta, aun cuando uno puede observar los nubarrones que se vienen. Se vienen épocas difíciles, seguramente, para la patria. En nombre de la libertad se están llevando puestas algunas cosas muy caras que nos han costado muchos dolores conseguir. Seguramente habremos tenido muchas falencias. Los distintos partidos, las distintas coaliciones, pero todo dentro del marco del pluralismo y la democracia, nada fuera de la democracia. Siempre desde este núcleo ético que hemos recibido como un testigo y que no podemos, en nombre de la verdad que nos anima, dejarlo caer. Ya lo dijo el fiscal Estracera cuando cerraba. Dijo ahí que no tenía pretensiones de originalidad, porque era algo que era del pueblo argentino. Así que una vez más lo repito, también yo desde este lugar. Nunca más. Gracias, concejal Armando Chiappe.